si todos ellos fueron testigos de esto, ¿por qué? Ahora dice el versículo 5 que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. O sea, de hecho, Éxodo te da el número exacto de los hombres que salieron de Egipto y nos dice la palabra que fueron 603,000. Fíjate, 603,000 y te da creo que 200, 800, no me acuerdo, fueron los que salieron. Y dice la palabra que Dios no se agradó de la mayoría de ellos, a pesar de que habían ellos visto cosas grandiosas. Ahora, esto no lo podemos pasar por alto, porque aquí lo que está diciendo es que todos, la mayoría fueron dispersados, dice unas versiones, quedaron tendidos, dice otras versiones, quedaron postrados, dice otras versiones. Y entonces ahora el versículo 6 de 1 Corintios 10 dice aquí, estas cosas suceden como ejemplo para nosotros. A ver, di conmigo, para nosotros. Porque para nosotros es los del Nuevo Testamento, los actuales. Esto quedó como ejemplo para nosotros, a fin, aquí está, de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Que no codiciemos lo malo como ellos. ¿Qué cosas codiciaron? Bueno, la enseñanza nos lo va a ir diciendo, pero en la codicia se pierde la gratitud. Todo el tiempo estar anhelando cosas, pierdes gratitud. Y eso obviamente detona un corazón que desagrada al Señor, porque en la codicia también se pierde el contentamiento. Pero no se queda ahí nada más. Déjame avanzar un poquito hasta el versículo 11, porque ahora el 7 del capítulo 10 de 1 Corintios dice, y no sean idólatras como fueron algunos de ellos. Y el 8 dice, y no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Versículo 10, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron. Versículo 10, ni murmuren como algunos de ellos y fueron destruidos por el destructor. O sea, ¿qué pasó con esa generación que vio que se abrió el Mar Rojo? La Biblia nos describe que se hicieron unas paredes a los lados y pasaron en seco. Y cuando terminó de pasar el último, aquel que el lento del grupo, siempre hay un lento en el grupo, ese cuando pasó se cerró el mar y todos los egipcios quedaron ahí, todo el ejército que iba persiguiendo quedó ahí. Y no nada más eso, sino que nos dice de la nube, nos dice de la lumbrera, y más adelante Éxodo nos describe que también llegó el maná que fuera la provisión diaria. Entonces, ¿qué onda con esta generación? Bueno, ahora el versículo 11 es como que si Pablo cierra esta enseñanza sin introducirnos a ella a profundidad. Vamos viendo esto, pero el versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron, otra vez, lo mismo que el versículo 6, estas cosas le sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, y fueron escritas como enseñanzas para nosotros. O sea, en otras palabras, los israelitas en su caminar a través del desierto, a través del mar, iban siendo probados, ¿sí? Iban siendo sometidos a pruebas y ahí ellos fallaron. Y estas historias fueron escritas para que aprendamos de ellas. Pero alguien dijo por ahí, un cínico dijo por ahí, quien no aprende de la historia está obligado a repetirla. Y es cierto. Quien no aprende la historia está obligado a repetirla. Versículo 12, el último de 1 Corintios 10. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. Después de leer esto, que nos va a introducir a Éxodo capítulo 15. Y es que hoy en día mucho se habla de las pruebas. Ya les decía ahorita al inicio, gente que dice, oye, pues es que Dios me está probando, a lo mejor esta es una prueba, y Dios me la mandó. Yo he escuchado hasta eso, Dios me mandó la prueba. Y he escuchado eso, y he escuchado a otros que dicen, no, es que Dios no prueba a sus hijos, Dios no te va a mandar una prueba, y de repente estás tú volteando para un lado y para otro, y pues ¿qué será? ¿Sí? Bueno, yo nada más te
como soy muy práctico, quiero aplicarlo de manera práctica para que podamos entender. Mira, no podemos caminar por la vida pensando que Dios nos está probando. Eso es lo primero que quiero decir aquí. No podemos caminar las situaciones, los problemas de este mundo ya de plano caído, pensando, es que esta es una prueba que me envió el Señor. Y bueno, si bien no podemos caminar por la vida pensando que todo lo que acontece son pruebas, también podemos añadir que la misma vida continuamente nos prueba. Ahora, hago aquí en este paréntesis, nada más déjame leer lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Dicen, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. La palabra pruebas aquí puede ser traducida también por dificultades, por problemas, porque vivimos en un mundo caído. La Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno, eso lo dice el apóstol Juan. Y nosotros como hijos de Dios, si vamos a vivir para Dios, vamos a vivir en un continuo contracorriente. Es imposible hacer negocios sin toparte con gente tranza. Es imposible tratar de vivir en integridad porque vas a toparte con gente deshonesta. Es imposible, usaríamos esas palabras, vivir en santidad cuando todo este mundo te dice, eso no vale, eso no importa. Sin embargo, cuando nosotros decimos y aplicamos en nuestro corazón la palabra de Dios y hacemos un compromiso de seguirlo por sobre todas las cosas, nos vamos a topar con que vamos en un río caudaloso contracorriente. Y esas son las pruebas que nos va a ofrecer la vida. Ahora, si habláramos de pruebas, déjame terminar de leer este pasaje de Santiago. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Porque ¿qué es lo que se está probando? Muchas veces nos acontece lo mismo que le acontece a aquel que no tiene al Señor. Y de hecho Jesús lo habla específicamente en Mateo 7, en una de sus parábolas, donde dice que tanto el que construyó su casa sobre la arena, como al que lo construyó sobre la roca, a ambos les aconteció ríos, vientos y lluvias. O sea, podríamos decir, el mundo, la vida los probó. La diferencia en ellos es donde estaban plantados. Pero entonces, para aquel que es hijo de Dios, si lo queremos aplicar de esta manera, ¿qué es lo que se prueba en él? Bueno, su fe. Nuestra fe sí continuamente está siendo probada, porque la vida que es contraria a Dios, el mundo que es contrario a Dios, el pensamiento que es anti Jesús, anticristo, antiespíritu, todo esto continuamente va en nuestro contra y nos genera entonces ese sentir como que estamos siendo probados. Pero lo que se prueba continuamente, yo te decía, es nuestra fe. Más específicamente, si a través de las situaciones de la vida vamos demostrando, déjame usar otra palabra, vamos diciendo, vamos declarando a través de nuestra vida si amamos a Dios por sobre todas las cosas. Porque, amados, yo quiero decirte algo, y siempre hemos intentado ser lo más realistas posibles. Van a acontecer cosas, pueden venir situaciones, pueden llegar sinsabores, vicisitudes, cosas que te sacan de onda, ¿sí? Eso es lo que continuamente, al entrar en esos entornos de vida, en relaciones personales, en la salud, en situaciones económicas, en cosas matrimoniales, en cosas con los hijos, en eventos de la vida, eso es lo que prueba si nuestra fe se queda basada o estancada en una circunstancia, o si estamos poniendo nuestros ojos en Dios. Y si estamos poniendo nuestros ojos en Dios, entonces podemos decir que sí es una prueba, pero no porque Dios la envíe, aunque, paréntesis, Dios es soberano.
y también te puede mandar algo, pero siempre será sabiendo que va a fortalecer tu fe. Sin embargo, como somos gente práctica, no vivas con la culpa, no vivas con la condenación, no vivas con el ratoncito que te da vueltas. Es que esto es una prueba, es que esto es una prueba, es que esto es una prueba. No vivas así. Tú vive en gozo, pon los ojos en Jesús, aliméntate de la palabra, declara al Señor. Y si esas cosas te acontecen, bueno, pues para eso es esta plática, ¿no? Para que le des gracias en todo al Señor. Ahora, yo te decía, si llega la enfermedad, la escasez, o una pérdida, o mucho estrés por situaciones de trabajo, la vida, o los hijos, hay momentos donde se siente uno así estresadote. Pero si nos atoramos en eso y eso se convierte en el centro de nuestra vida, ahí podemos fallar, como le pasó al pueblo de Israel. O sea, ellos atravesaron por una serie de cosas, pero en medio de todo eso, en lugar de poner sus ojos en el Señor, fallaron en el momento que el desierto, el mar, el hambre, la sed, la memoria, porque vamos a ver muchas cosas de su memoria, les falló y se centraron en eso por encima de poner su mirada en el Señor. Ahora, otra pregunta que surge, bueno, ¿y por qué si Dios es bueno y Él es amor, no nos evita esas cosas? Si tanto nos ama, si somos sus hijos. Mucha gente pregunta eso y hasta lo pregunta levantándole la mano a Dios. Si me amas tanto. Y entonces aquí entramos en esta dinámica interna de que Dios permite que atravesemos esas situaciones porque Él quiere que desarrollemos fe. Quiere que desarrollemos músculos espirituales. Porque si no desarrollas músculos espirituales, te quedas toda la vida espiritual como un infante. Y quedándote como un infante, pues no vas a disfrutar entonces de la plenitud, del Canaán, de la tierra prometida, de lo que Dios quiere hacer, porque estás amachado con tu dulcecito, con tu pirulí. ¿Te acuerdas de ese? El otro día no sé dónde fuimos y dijeron, Jesús, mira un pirulí, ahí va como niña chiquita, que me está viendo ahorita. Dios quiere que desarrollemos. Fíjate lo que dice entonces Deuteronomio 8:2, un pasaje paralelo a lo que vamos a leer en la historia del pueblo de Israel. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Aquí está, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. O sea, no es que Dios te mandó la prueba, sino que la situación de vida te probó, y esa situación, así como cuando hierves la leche y se hace una espuma, en tu corazón va a salir aquello que sabes que tienes que llevar a la cruz. Pero si esas situaciones no se dan, ¿cómo vas a saber lo que está ahí? Y cuando vemos al pasado y vemos las situaciones que hemos atravesado, entonces decimos, ¿verdad? Y reconocemos y somos humildes, y si la presencia del Señor es nuestro deseo, vas a reconocer si había orgullo, si había autosuficiencia, si había otros dioses ahí escondidos, si había otras cosas ahí que estorbaban y salieron en ese momento. Pero si las llevamos a la cruz, entonces vamos a aprender de eso y vamos a tener mayor potencia, por decir así, espiritual. Dios nos pasa para probarnos, para desarrollar nuestros músculos espirituales. Las experiencias que atravesamos están diseñadas para que desarrollemos fe. Y nuestras raíces espirituales se hacen más profundas a menos que vengan los vientos, los ríos. Es que así es esto. Si vienen los vientos, los ríos, los ventarrones, los aironazos, los polvaderones aquí como en Saltillo,
¿qué hacemos espiritualmente? Entonces las raíces espirituales se van más profundo y se agarran diciendo, nos vamos a sostener. Pero a menos que si somos cristianos de maceta y si nunca nos pasa nada y si siempre todo está así, viento en popa, entonces vamos a pensar, no, pues así, qué padre, y no vamos a ver la necesidad de que nuestras raíces se vayan más profundo en búsqueda del agua, en búsqueda de la presencia, en búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros. Y si eliminamos las pruebas de la vida, nos volvemos en unos, voy a usar esta palabra, unos peleles. ¿Tú sabes lo que significa un pelele? Un muñeco, un títere de las circunstancias. Un pelele es una persona sin definición, sin profundidad, sin integridad, sin todo aquello que nos mantiene sólidos y firmes, así como un muñequito, como un títere, como una marioneta. Y bueno, pero yo te digo, no podemos vivir el presente también considerando de que todo el tiempo estamos atravesando por pruebas, sino que tenemos que vivir el presente con fe, sí, con fe. Y Éxodo 15, déjame entonces ahora ir a ese pasaje. Si tienes por ahí tu Biblia o tu celular, ve conmigo a Éxodo capítulo 15, que este capítulo es como, por decir así, el ciclo de Israel a través del desierto. Éxodo 15, del 22 al 27, nos presenta a Israel en el desierto de una forma cíclica. ¿Por qué cíclica? Bueno, porque primero vamos a ver que hay abundancia. Hay abundancia. Y cuando hay abundancia, normalmente volteamos hacia arriba. Y damos alabanzas a Dios. Pero después de la abundancia, vamos a ver aquí en el ciclo, va a haber expectativa por lo que sigue. Y cuando hay expectativa, miramos hacia adelante. Pero de repente vamos a ver que hay desilusión también, porque la expectativa no se completa. ¿Y qué pasa cuando hay desilusión? Entonces miramos hacia abajo. Todo esto está aquí. Miramos hacia abajo. ¿Y qué es lo que genera la desilusión? Pues la queja. Y la queja te hace mirar hacia atrás. Que eso es lo que vamos a ver en el pueblo de Israel. Y por último, como Dios es un Dios tan bueno, vamos a ver provisión. Y cuando vemos provisión, entonces vamos a mirar alrededor. Durante 40 años el pueblo hebreo soportó este ciclo de acontecimientos representados por unos cuantos versículos aquí. Primero viene, yo te digo, el ciclo de la abundancia, ¿sí? En este ciclo, lo vemos en los primeros versículos hasta el versículo 21, justamente hasta el versículo 18, 20 de Éxodo 15, vemos que ellos miraron hacia arriba porque Dios los sacó del mar rojo, pasándolos por tierra seca. Lo vemos ahí. De hecho, el capítulo 15 comienza con un cántico, dice entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, y empieza un tremendo cántico que para mí la versión moderna sería echó a la mar los carros del faraón. ¿Se acuerdan de ese? Oh, la, y luego todo el mundo danzando, la. Pero yo después me pongo a pensar, todo el mundo danzando y a continuación los demás ciclos. Increíbles, pero ciertos. Sí, hasta ahí sale la hermana de Moisés, Miriam la panderista, de ahí surge el ministerio de las panderistas, sí, que después se le convirtió en un problemón a Moisés, que hasta lepra le dio a la señora Miriam, sí, por andar de chismosa, andar de criticona ahí de Moisés. Y sí, es lo mismo que nos habla Primera de Corintios, que dice cuando tomamos la cena del Señor, pero entre nosotros hay crítica y hay falta de unidad
Y entonces por eso algunos están enfermos y están con situaciones internas de desconexión con Dios, con sus hijos. Por eso los hijos a veces no quieren la religión de los padres, porque entonces lo que sucede cuando hay alabanza, pero después queja y después murmuración, es que los hijos traducen una hipocresía. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de estos ciclos, porque esa hipocresía, yo lo he dicho 1000 veces aquí también, a veces los hijos no saben cómo traducir las actitudes de sus padres y lo único que dicen son unos hipócritas. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta situación interna, en esta dinámica interna? Muchas veces no nada más en padres, sino también aquí en los hermanos, en la iglesia. Te juntas con una familia a cenar y todo muy bien, y de repente ya sabes que en las cenas, en las sobremesas, surgen todas esas, oye, pero es que yo no estuve de acuerdo con esa decisión que se tomó allá el líder del ministerio. Y de repente hay uno medio nuevón en la fe, medio más niño espiritual, está aprendiendo y entonces empieza esta persona más nueva a considerar, pues es que a lo mejor así es, igual que en el Club de Leones. A lo mejor es lo mismo que en la planilla de la secundaria. A lo mejor es lo mismo que en el partido político. Y entonces, como allá todo el mundo está buscando lo suyo propio, entonces pues podemos criticar igual, pero no nos damos cuenta que lo que está pasando aquí es que cuando esas cosas salen de nosotros, en esos entornos de, es que somos amigos, es que lo dije en confianza, no lo digas ni en confianza, ni en desconfianza, ni en nada, porque no edifica, y al no edificar lo único que va a generar en los más nuevos, ya sean nuestros hijos biológicos o hijos espirituales o gente que todavía no tiene una madurez como para en su mente decir, ay, brother carnal, mejor quédate callado, pero no lo dice. ¿Y qué hace? Entonces cambia la conversación, dirige la conversación a algo que sea edificante. Vamos, ¿me van siguiendo? Y esto lo vamos viendo aquí. Entonces, vamos viendo el ciclo primero de la abundancia. Salen ahí, alaban al Señor, salen del mar, las panderistas, y ya sabes, todo el rollo, ¿no? Pero viene entonces el segundo ciclo, que es la expectativa. Y esto es cuando el pueblo de Dios disfruta de la abundancia. Y el problema con la abundancia es que una vez que llega, tú piensas que siempre va a ser continua. ¿Sí? Y esperas ola tras ola de bendición. Y cuando alguien te dice, oye, pero o se presenta un escenario así que, oye, pero es que no me está yendo tan bien, y tú por dentro, si alguien te dice eso, pues casi le haces así, ¿verdad? Aléjate de mí, no sé qué me lo vas a pegar. Y hasta nos volvemos un poco supersticiosos cuando hay demasiada abundancia o es continua u ola tras ola de bendición, y usamos versículos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y sí, tienen su contexto, obviamente. Y obviamente Dios da su gracia de manera tangible y disfrutamos de la abundancia, pero si no tenemos cuidado, comenzamos a esperar abundancia como un derecho personal. Y seamos realistas, a lo mejor eso ni siquiera es bueno para nosotros. Porque yo estoy seguro que cuando Israel sale del Mar Rojo y se dirige al desierto y espera una abundancia continua y milagros continuos, entonces esa no es una vida realista, porque no va a desarrollar fe. Y entonces ellos están pensando que toda la vida van a estar, 3 palabras aquí: cómodos, seguros y satisfechos. Cómodos, seguros y satisfechos. ¿Qué pasa cuando te quitan un poco de comodidad? Sale la realidad de quién eres. ¿Qué pasa cuando te sientes inseguro? Ay, es que sale la realidad de quién eres. ¿Qué pasa cuando no te sientes satisfecho? Sale la realidad de quién eres. ¿Qué pasa cuando las 3 se combinan, o 2 de ellas? O la primera y la tercera, pues sale no nada más la realidad de quién eres, sino hasta un
diablillo por ahí. Ahora, cualquier cristiano que piensa que así será su caminar toda la vida, está fuera de la realidad. Está fuera de la realidad. Está viviendo en una utopía espiritual. Está viviendo en un mecanismo creado en su mente por una mala enseñanza bíblica, una mala enseñanza espiritual, una mala doctrina que fue aplicada, que normalmente tiene que ver con todo este tema de la teología o la doctrina de la prosperidad. La diabólica, así lo voy a decir, infernal teología de la prosperidad. Ahora, quiero hacer otro pequeño paréntesis aquí. Es bueno que progreses. Progresar es bueno, progresar es espiritual, progresar es bíblico. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora. O sea, sí es espiritual que progreses. Pero eso, a que pienses que vas a tener riqueza y que tú vas a vivir en la riqueza y en la abundancia por lo que tú haces, por lo que tú das, por lo que tú ganas, es una mentalidad de obras totalmente separada de una doctrina bíblica cristocéntrica y real, consistente con el resto de las escrituras. Entonces, esto es lo siguiente que sucede en el pueblo de Israel. Ahí está este ciclo. Pero después de esto viene la desilusión. Hasta ahorita no he leído muchos versículos, porque estas tres primeras se conjuntan en el versículo 22. Ahora, si tienes ahí tu celular, Biblia, por favor, conmigo, porque entonces viene la desilusión. Recuerda, ellos atraviesan el mar y entonces salen cantando, echó a la mar los carros del faraón. ¿Sí? Y luego después de eso, la expectativa, no, pues, si así nos fue cruzando el mar, pues así va a ser todo el desierto. Pero, realidad. Ahora viene la siguiente situación, la desilusión. Y aquí está el versículo 22 de Éxodo 15. Dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Ahí está la primera abundancia. Y salieron del desierto, dice, y salieron hacia el desierto de Sur. Expectativa y desilusión es la tercera. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Pues sí, ¿no? O sea, 3 días sin agua, híjole. Imagínatelos. Y cambia el la de los carros del faraón y las panderistas a la murmuración. Y cambia todo el entorno en 3 días. En 3 días. En 3 días. Yo no sé si alguna vez te ha tocado escuchar el testimonio de alguien que viene, no hombre, brother, mira, es que Dios me bendijo. Y al siguiente domingo, no, es que vengo arrastrando la toalla. En una semana. ¿Cómo pasamos de una cosa a otra? Bueno, fíjate, bueno, aquí está, ¿verdad? No encontraron agua. Y entonces al no encontrar agua, fijan los ojos en las circunstancias. ¿Sí? Y ahí surgen todas, es que Dios me está probando, es que esto me lo mandó Dios, los ojos en las circunstancias. ¿Sí? Y no encuentran agua y el agua no es bebible, la toman y está amarga, por eso se le llama al siguiente pasaje las aguas del Mara. Sí, no el Mara Salvatrucha, sino así le pusieron porque Mara significa amargura. Estaban amargas las aguas. Y eso los llevó al cuarto paso. Obviamente poner los ojos en las circunstancias y lo que está pasando los lleva a la siguiente situación, la queja. Versículo 24 dice, el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y empiezan a murmurar, ¿sí? Vemos otros pasajes paralelos que nos dice, es que nos sacaron de Egipto. ¿Y qué pasa en la queja? Pues es eso, la queja hace que voltees hacia atrás. Estábamos mejor. Estábamos mejor en Monterrey.
estábamos mejor antes. Estabas mejor en el otro trabajo. Híjole, hermano. Porque la queja siempre te lleva a mirar hacia atrás, a pensar que el pasado es mejor. Amados, nunca el pasado va a ser mejor. Porque el pasado no existe, ya se fue. Es una memoria. Nunca el pasado va a ser mejor. Pero ellos, atrapados en el torniquete de la desilusión por falta de agua, y mezclado esto con la desesperación de la sed, obviamente dirigen su vida y su mirada hacia atrás y surge la queja. Y cuando tú, como hijo de Dios, te quejas y murmuras, normalmente sucede porque piensas que los días pasados fueron mejores. Y si los días pasados fueron mejores, a lo mejor fueron mejores porque no tenías la fe que Dios quiere desarrollar en ti hoy, en este tiempo. ¿Sí? Y entonces eso lleva al pueblo de Israel al siguiente ciclo, a la provisión. Ahora, obviamente en los momentos de dificultad, al clamar a Dios, Él es un Dios de gracia y de misericordia. Y Dios responde muchas veces, no porque ya hayamos aprendido, sino porque su corazón es misericordioso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no aprendemos de las lecciones? Pues hoy en día ya todos los niños tienen que pasar de año a fuerzas, aunque no han aprendido nada. Ya los pasan ahí en la primaria, no, a segundo, a tercero, a quinto. Aunque en mis tiempos, no, te ponían en la esquina con orejas de burro. Sí, o sea, hacían ese tipo de cosas antes. Eran otros tiempos, ¿verdad? Ya no se hace, ya eran otros tiempos. Pero era muy sencillo, o pasabas el examen o no aprobabas para pasar de ciclo. Y si bien hoy en día somos más modernos y pasamos a los niños así por todo, Dios a sus hijos, si no pasas, a ver, mijito, mismo curso, no importa que haya cambiado de dirección, de apartado postal, de teléfono, de LADA o de correo electrónico, a ver, mijito, hasta que aprenda. Mismo curso. Y aquí es donde tú te topas con muchos cristianos de muchos años que hasta dicen con orgullo, tengo 20 años de cristiano. Híjole, qué vergüenza. Como yo lo diría y lo he dicho varias veces, tienes uno 20 veces repetido. Porque para 20 años deberías de tener otra musculatura. Deberías de tener otras capacidades. Tus raíces deberían de tener más profundidad. Tu mirada debería tener otra visión. Tu corazón debería tener otra clase de pureza. Tus músculos, o sea, tu misericordia, tu palabra, tu acción debería ser muchísimo más efectiva si realmente tuvieras 20 años de cristiano. Pero bueno, Dios es un Dios de misericordia y aunque muchas veces uno no merece lo que Dios da, Dios en su misericordia responde. Y aquí viene el versículo 25, dice, entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, que este también es otra figura hermosa de la cruz, una madera. Dice, y lo echó a las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza. Y ahí los puso a prueba. Sí, estas últimas palabras son importantes. Ahí los puso a prueba. La razón por la cual ellos estaban atravesando es porque Dios desea. No es que Dios les mandó esto, es que la vida misma, lo que ellos iban atravesando, va probando su corazón, como las circunstancias de tu vida, la gente con que tratas, las personas con las que lidias, los críticos que tienes, los que te apuntan, los que no les caes bien. Amado, no a todo mundo le vas a caer bien. Ya, trágate eso y pásalo y olvídalo y vas a ser más feliz. No le caigo bien, Dios lo bendiga. ¿Sí?
Eso fue algo que yo ya tengo paz en mi corazón. Yo sé que hay gente que no le caigo bien. Yo sé que hay gente que me critica. Yo sé que hay gente que en los círculos de sobremesa me critica. Es más, yo sé que hay gente que lo hace a propósito tratando de afectarme a mí, a mi familia y a la iglesia. Y lo sé. ¿Y qué hago? Bendícelos, Dios. Porque lo que veo ahí es a un niño espiritual haciendo su berrinche por lo que no tiene, que cree que tiene derecho a tener, pero Dios no se lo da porque no tiene la musculatura espiritual y no está dispuesto a entrar con Dios a un proceso para que el Señor lo afirme. Ahora, amados, nadie llega por casualidad al desierto. El desierto es para, Dios lo diseña de esta manera. Bueno, versículo 26 dice: y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. ¿Qué es lo que dice todo esto? Es, si en medio de las circunstancias yo soy lo principal en tu vida, voy a estar contigo, porque Dios honra a los que le honran. Pero a los que según la circunstancia va cambiando su corazón y se mueven como la marea, de un lado para otro, como un velero azotado por las situaciones de la vida, sin afirmar su corazón en el Señor, nunca van a sacar un provecho de esto, y toda la vida va a ser un pesar para ellos ser cristianos. Y les vas a preguntar: ¿cómo estás? Pues bien, brother, bendecido y en victoria. Amados, no, termino con esto. Tenemos que entender esto. Pablo dice en lo que leímos: esto fue dado para nuestra enseñanza. Ellos codiciaron, fueron idólatras, fornicaron, murmuraron, provocaron al Señor y no aprendieron de la lección. Y esa generación, leímos ahorita, muchos se quedaron ahí tendidos. Y no aprendieron de su historia y no entraron a la tierra prometida. Entonces concluimos con esto. Número 1, se requiere humildad para aprender del desierto. Se requiere humildad. Dios no solo quiere que soportemos las pruebas, Dios quiere que aprendamos de ellas. Pero nunca vamos a aprender si no hay humildad. Nunca vamos a aprender si hay orgullo. Nunca vamos a aprender si hay necedad en el corazón. Los orgullosos no aprenden. Los orgullosos están condenados a repetir los mismos ciclos toda la vida. Y es muy triste, pero muchos cristianos hoy en día así viven. En ese ciclo de lo mismo, y van a otra iglesia y vuelven a hacer las mismas broncas y vuelven a señalar los mismos problemas, pero no es el entorno, son ellos que no se permiten ser cambiados, tocados por la cruz, no se permiten beber del agua donde ha caído el madero. Nunca aprendemos si no hay humildad. Los orgullosos no aprenden, los necios no aprenden, yo te decía ahorita, porque no son humildes. Y las verdades bíblicas solamente pegan cuando hay humildad. Segundo, se requiere toparnos fuerte. Requerimos a veces un tope fuerte con las realidades de la vida para cambiar hábitos arraigados. ¿Cuándo aprendes de finanzas? Hasta que entras en una deuda que... Ojalá y aprendamos. Hay dos maneras de aprender, amados: por dolor o por revelación. Ojalá y fueras joven y aprendieras por revelación y te evitas muchas broncas. Pero la realidad de las cosas es que traemos tan mala educación, y te puse un ejemplo, pero traemos tan mala educación de casa, de la vida, de la escuela, tan mala educación que lamentablemente muchas veces estamos destinados a eso, a cometer errores. ¿Para qué? Para que en medio del error entonces aprendamos.
Porque para romper hábitos arraigados, tenemos que toparnos muchas veces fuerte con las realidades. ¿Sí o no? Hay cosas que son a nosotros como adicciones, que no se rompen fácilmente hasta que entramos en un proceso de escasez, ¿sí? ¿Cómo le llaman cuando le quitan la droga a alguien? La abstinencia, ese síndrome de abstinencia. No es sino hasta que Dios, por la situación, nos mete en ese síndrome de abstinencia, que aprendemos a que eso se desarraigue en nuestras vidas. Ponemos los ojos en el Señor y ahora sí, heridos en el músculo de aquello que nos apoyábamos, ya sea orgullo, ego o cualquier otra cosa, lo material o mis contactos o mi forma de ser, y ese músculo que toda la vida nos sirvió, de repente delante de Dios no sirve, pero hasta que se ve atrofiado, entonces cada vez que lo queremos aplicar nos recordamos: hey, me duele, tengo lastimado ese músculo porque Dios me pasó por una situación y esa situación me hace ahora voltear a Dios y decir: espérate, ya no puedo usarlo así. Eso lo saben muy bien aquellos que hacen ejercicio, ¿no? Si tú te lastimas, tú sabes que tienes que tener mucho cuidado. Los que juegan, los atletas, los que juegan algo, tienen que tener mucho cuidado. Porque así es también en lo espiritual. Y tú vas viendo aquí que los israelitas de repente estaban tan arraigados a su dieta egipcia. No, es que cuando estábamos en Egipto, la queja hacia atrás, ahí habían perros y pescados y los ajos y comíamos en abundancia y sacábamos de las ollas, y ahora este maná, este pan tan ligero. Pero, y eso nos lleva a otra cosa, en lo último. Cuando conocemos a Cristo, nuestro apetito cambia. Y para tener un apetito espiritual, vamos a necesitar que la dieta espiritual sea lo principal en nuestra vida. Jesús lo dijo, tomando las palabras también precisamente de la experiencia de Israel: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero eso solamente lo puedes decir explicando o queriendo decir con tu expresión que su palabra lo es todo para ti, que su misericordia, dice el salmista, su misericordia es mejor que la vida y su presencia es lo más valioso que podemos tener. Pero hasta que no entramos a otro tipo de dieta y dejamos de ver hacia el pasado, hacia lo que teníamos en Egipto, lo que éramos anteriormente, siempre hablando del pasado y yo hice esto y yo hice aquello y fui a esto y los días gloriosos, a mí me da vergüenza mi pasado, y es un buen pasado. Cuando alguien viene y me dice: oye, y tú viajabas y cantabas y esto, y mira, un video lo encontré en YouTube, ay, ya no quiero ver eso. Estoy mucho más alegre en mi presente. Aunque ese momento fue precioso, pero no quiero, yo no sé tú, pero yo no quiero estar viviendo en ese rollo de: es que un día yo hice esto. Una vez un predicador se paró ahí en una iglesia y: no, yo he predicado aquí y allá y allá, y no predicó por estar diciendo todo lo de los lugares donde había predicado. Pues, ¿qué nos vas a decir, brother? Ya no te trajimos para que nos dieras tu rollo del pasado. La carnalidad odia la comida provista por Dios. Y solamente cuando Dios nos mete al desierto, que vamos desarrollando entonces un apetito espiritual, es cuando nuestro apetito espiritual es lo máximo para nosotros. Amén.
Bueno, vamos a ponernos de pie. Yo sé que luchamos continuamente con distintas cosas, ¿verdad? A lo mejor tú tienes a hijos muy inquietos en casa, con un cansancio abrumador. Pero hay quienes están luchando porque no tienen hijos o no los pueden tener. O a lo mejor tienes un trabajo estresante que te abruma y dices, me siento hasta así con el agua hasta el cuello. Pero hay otros que no tienen trabajo. Están en la, ¿qué va a pasar? Y así, la vida está llena de contrastes. Es que no me esperaba esto del matrimonio. Y es que esto y aquello. Bueno, pero recuerda que siempre hay la contraparte. El que dice, es que yo me quiero casar. Y él, bueno, ya. O quienes dicen, híjole, es que estoy batallando mucho con los empleados, con la gente, con el negocio y para administrar la riqueza. Pues hay otro, la contraparte, el que está en pobreza y dice, no tengo nada que administrar, solamente puedo traer la comida a la casa y en cada ciclo que vivimos tenemos que recordar que a menos que dispongamos nuestro corazón para que Él trate con nuestras vidas, no vamos a aprender de Él. Y como te decía, estaremos destinados a cometer los mismos errores. Y yo nada más también quiero decirte algo, el rollo del fresh start. ¿Se ha escuchado ese término? Un nuevo comienzo. Es que lo que necesito es un nuevo comienzo. Ese rollo ni bíblico es, y hasta medio diabolicón es. Porque te recuerdo algo. A todo nuevo comienzo te llevas a ti mismo. Y el mismo tú que no aprendió en el ciclo pasado va a cometer los mismos errores en ese nuevo ciclo. Esa onda es una onda hollywoodense, cero bíblica. Agárrate del Señor. Aprovecha el momento. Aprovecha las experiencias que te da ahora. Tómate de Él. Agradécelo. Desarrolla contentamiento. Que tus raíces espirituales se vayan más profundo. Que aprendas de los que hay que aprenderles, pero de los que no hay que aprenderles, a esos ni los escuches. Tus orejas no son basurero. Aprende en este ciclo y que el Señor te dé la gracia. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, gracias. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por sabiduría, Señor, para lo que vamos atravesando. Entendemos que tú eres un Dios soberano. Eres un Dios soberano. Y si hay cosas que tú permites en nuestra vida, es para probar la fe de nuestro corazón. Es para probar la dirección espiritual de nuestros ojos. Para probar, Señor, aquello que tú quieres desarrollar como la fe, como el carácter. Señor, entendemos que tú no envías la prueba como si fuera una maldición en la cual tú nos metes para reprobarnos. Tú no eres un Dios así. Tú eres un Padre que sabe que el Hijo tiene que ser disciplinado, tiene que adquirir disciplinas, conductas que le van a ser buenas para la vida. De la misma manera eres un Padre que nos atraviesa, nos permite atravesar por situaciones donde nuestra fe va a ser extendida, va a abarcar más, Señor. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Gracia, favor, en lo que alguno esté atravesando aquí. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí atravesando ahorita por momentos de dificultad, por problemas, por situaciones de aflicción, ahí donde estás, levanta la mano. Si tú estás atravesando por algo así, oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias para lo que esté atravesando el que está aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por gracia,
para los que estén atravesando algo en este momento. Levanta tu mano, si eres tú, ahí donde estás, levanta tu mano y dice: Señor, ayúdame a poner los ojos en ti. Ayúdame, Señor, a amarte por sobre todo lo que estoy atravesando. Ayúdame, Señor, que en medio de lo que estoy viviendo, tú seas mi deleite. Señor, tú seas mi deleite, que yo pueda decir, como ahorita cantábamos: mejor es un día en tus atrios, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Que sea mi deleite tu presencia, tu palabra, tu alimento, lo que viene del cielo, en el nombre de Jesús. Oramos por quienes están atravesando por momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos de escasez, momentos de enfermedad. Sabemos que no será para siempre. Sin embargo, permítenos aprender de este momento para que nuestra boca, Señor, dé frutos de alabanza, de frutos que te glorifiquen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús. Trae descanso, Señor, al que viene agobiado. Trae descanso al que viene desanimado. Trae fe, Señor, al que viene con su fe quebrada, caída, rota. Señor, trae gracia en el momento que cada uno está viviendo aquí, en el nombre de Jesús. Señor, y permítenos, es glorioso ver tus milagros, pero es glorioso también, y yo diría, es aún más glorioso ver cómo tú transformas los corazones en medio de las situaciones, porque entonces en las situaciones queda el carácter de Cristo, y el milagro entonces cuando regresa viene con más fuerza y hay más sabor en él. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. Gracias porque tú no nos dejas, no nos desamparas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Amén.